Están sonando mucho los nombres de Reinders y Stiller, y en el vídeo de hoy vamos a analizar cuál es el jugador indicado para ser el organizador del Real Madrid de Xabi Alonso. Lo dicho, últimamente se está rumoreando mucho una posible llegada tanto de Reinders como de Stiller. También se ha hablado de Ezequiel Palacios, el jugador del Leverkusen, que obviamente es de la confianza de Xavi, pero es del que menos se está hablando. Los que más caliente está su posible llegada al Real Madrid son tanto Reinders, el jugador del Milan, como Stiller, el jugador del Stuttgart. Un análisis, unos datos de los jugadores. Reinders, Milan, 27 años cumple este año, y Stiller tiene 24, juega en el Stuttgart. Entonces son dos jugadores diferentes y que vamos a analizar en el vídeo de hoy. Pero claro, hay uno que a mí no me termina no de encantar, porque quizás sea el que más me gusta. A mí entre estos dos me gusta más Reinders que Stiller. Pero el Real Madrid lo que se supone que está buscando es un organizador de juego. Y en esto, el que realmente es un organizador de juego es Stiller. Reinders no es un organizador. Puede organizar, pero es un estilo de jugador más Jude Bellingham. O sea, tú le ves jugar y es un jugador con mucha vocación ofensiva, que sí, que viene a recibir abajo, que te sube el balón, pero que conduce un montón, que tiene buen regate, que tiene mucha llegada, que tiene un gran golpeo de balón, mientras que Stiller es un jugador más estilo Toni Kroos. No estoy diciendo que sea Toni Kroos, es zurdito, tiene un gran golpeo, pero sobre todo es pase, no es tan rápido, no le ves regateando tanto, le ves regateando más en estático, más de movimientos corporales para sortear la presión y dar el pase, mientras que los regates de Reinders son más de conduzco, regateo y sigo conduciendo. Son diferentes perfiles de jugadores y lo vamos a analizar para que lo veáis. Y aquí vemos los mapas de calor, donde observamos a Reinders, que tiene un mapa mucho más pequeño que el de Stiller. Se mueven más o menos por las mismas zonas, aunque Stiller se mueve mucho más por campo propio, mientras que Reinders, pues bueno, tiene más incidencia en campo rival que en campo propio, y Stiller es un poquito más, pues bueno, equilibrado en este sentido. Pero claro, ¿por qué tiene uno el campo de acción más grande que el otro? Pues porque Stiller toca muchísimo más balón de lo que toca Reinders. Y ahora lo vamos a ver en cuanto a los pases, ¿vale? Lo vamos a analizar estadísticamente a uno con el otro para ver qué perfil de jugador es, y también lo vamos a comparar con percentiles para ver dentro de qué porcentaje están de los mediocampistas, pero eso ya lo comento después. Nos vamos a que en cuanto a pases, Reinders da 39 por partido, mientras que Stiller da 34, con un 94% de precisión Reinders y un 84 Stiller. O sea, en cuanto a los pases, da más pases Reinders que, o sea, Stiller que Reinders, da muchos más. Da prácticamente el doble de pases. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que lo que estaba diciendo, que Stiller es un jugador organizador. Este sí que es un organizador, un jugador por el que pasa el juego de su equipo, de que juega en posiciones más retrasadas y que su función principal es darle sentido a las posesiones del equipo, darle velocidad y decir a qué juega cada equipo, mientras que Reinders es un jugador un poco más destructivo. Yo no estoy diciendo que sea su única función, pero es un jugador más de, pues una vez recibe, ya buscar la portería rival, mientras que Stiller es un jugador un poquito más calmado, un poquito más de vamos a organizar. Ahora necesitamos balón, ahora necesitamos atacar, ahora te lanzo para arriba, ahora te muevo para el lado. O sea, son perfiles distintos y eso se puede observar fácilmente con los pases. Pero claro, luego nos vamos a los pases en largo y Reinders da 2,88 pases largos por partido, con un 85% de precisión, mientras que Stiller de nuevo da casi el doble, con 5,37, con un 55%. Menos eficacia Stiller, pero claro, porque lo hace mucho más. Estos son los pases que han acertado, no los que dan por partido, sino los pases largos que aciertan por partido. Entonces vemos que Stiller da más de la mitad. O sea, es normal que la precisión baje. Y luego nos vamos a ir a los pases progresivos, y es que Reinders da 6,24 pases progresivos por partido, mientras que Stiller 9,93, que es un pase progresivo, pases que rompen líneas, que van hacia la portería hacia la portería rival. Entonces Stiller es un jugador que, aparte de que te mueve más el juego, también te lanza más al ataque, mientras que bueno, Reinders es más con conducciones suyas, Stiller es más a través del pase. Y en cuanto a la distancia de los pases progresivos, o sea, los pases que van hacia adelante, ¿cuántos metros recorren los pases progresivos de Reinders? 175 por partido, 175 metros por partido, mientras que Stiller vemos que más de 400 metros por partido. O sea, la barbaridad de pases entre pases largos, pases progresivos. O sea, se ve aquí mismo, se puede observar que es mucho más distribuidor Stiller. Y ahora quería colocar los percentiles para que veáis en la media que está cada uno y cómo está catalogado cada uno dentro del fútbol europeo en esta labor de un mediocampista con más toque de balón. Y lo vemos que
Los percentiles es básicamente comparar a las estadísticas de los jugadores de su misma posición con todas las 5 grandes ligas europeas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, Stiller da 74 pases por partido colocándose en percentil 96. ¿Qué quiere decir? Que es el jugador que está dentro del 3% de mediocampistas que más pases dan por partido. Sin embargo, Reinders se encuentra en un percentil de 46, o sea, está por la mitad. Es de los jugadores, de los mediocampistas promedio en cuanto a pases, mientras que Stiller está dentro del 3% que más pases dan. Y vemos que en pases largos, lo mismo, Reinders 45, o sea, se encuentra por la media, no destaca, mientras que Stiller aquí de nuevo vuelve a destacar muchísimo con un 89. En pases progresivos, Reinders sí que está un poquito más arriba con un 80, pero claro, nos encontramos a Stiller con un 98, dentro del 2% que más lo hace, que es una auténtica salvajada. Y en distancia de los pases progresivos, aquí Reinders baja mucho más, que sí, que bueno, que es del 80%, del 19% de mediocampistas que más pases progresivos dan, pero no son pases que avancen mucho, no recorren muchos metros sus pases, se encuentran en el 41, mientras que Stiller es de los que más da, colocándose en el 2%, y de los que más distancia recorren sus pases progresivos también con un 98%, o sea, una auténtica salvajada lo de Stiller. Y ahora nos vamos a ir a otro apartado de distribución y es un poco pues distintos apartados. Hemos visto algunos que tienen en cuanto al pase y ahora vamos a ver otros. Y en cuanto a los cambios de juego, Reinders 0,09 por partido, o sea, prácticamente no hace un cambio de juego en todo el partido. ¿Qué es el cambio de juego? Pues que tú estás en el perfil izquierdo y metes el balón hacia el perfil derecho, o sea, un pase horizontal, no tanto vertical, sino más horizontal para bascular el equipo rival, porque a lo mejor estás en una zona donde está todo el rival acumulado y tú das un cambio a la otra banda donde están más liberados tus compañeros y haces moverse al equipo rival. Entonces, Reinders, percentil 16 con 0,09 por partido, o sea, prácticamente no hace, y aquí Stiller no está tan destacado como pensaba, se encuentra en un promedio bajo con un 42 de percentil y 0,21 por partido, que es algo que me ha sorprendido porque si vemos estaba en el percentil 89 de los pases largos, pero sin embargo no son tanto en cambios de juego sino pases hacia adelante lo que hace Stiller. Y ahora nos vamos a ir a los pases clave por partido, o sea, pases que acaban en un tiro directo de un compañero, y nos vemos en que Reinders 1,24, colocándose en percentil 74, no está mal. Aquí se ve que es un jugador que juega más en esta zona de 3/4, que tiene más influencia en zona de 3/4, entonces aquí vemos que su percentil sube, mientras que Stiller, aun siendo un jugador que juega más atrasado, también le supera en pases clave con 1,97 por partido, colocándose en el percentil 93, o sea, es de los mediocampistas que más pases clave da por partido, y en pases a 3/4, o sea, a 3 tercios, a la última zona ofensiva, colocar pues que el campo de fútbol es esto, pues 1 tercio es el campo propio, 2 tercios es el medio del campo y 3 tercios es el campo del rival. Ya la zona de más peligro, pues aquí vemos que Reinders da solo casi 4 pases a 3 tercios por partido, colocándose en percentil 48, o sea, está por los mediocampistas promedio, casi en el 50%, mientras que Stiller aquí vuelve a destacar, tanto en pases clave como en pases a 3 tercios, da 9,20 pases a 3 tercios de campo, colocándose en el percentil 97, o sea, está en el 3%, o en el 3% de mediocampistas que más lo hacen. Y en cuanto a pases a área, pases que le das a tu compañero en el área, Reinders 1,44, percentil 41, y Stiller 1,62, percentil 98. De nuevo aquí vuelve a darle una buena paliza Stiller a Reinders, o sea que vemos que en cuanto al tema de los pases es infinitamente superior. Si lo que quieres es un organizador, un jugador que te dé esa salida de balón, que te dé pues fluidez al juego, Stiller de momento es el indicado, pero ahora vamos a ver el resto de cosas porque no en todo es peor Reinders, obviamente. Y es que si nos vamos al regate, aquí hay una diferencia abismal. Donde veíamos a Reinders en el tema de pases siendo un jugador promedio y a Stiller un jugador top, de los mejores, pues aquí se cambian las tornas. Y es que sí que es verdad que en toques por partido, que esto al final es un poco más de organizador que de regateador, ¿no? Porque esto es las veces que tienes el balón, y esto pues Reinders, que es un jugador que, o sea, Stiller es un jugador que toca mucho balón porque está todo el rato distribuyendo el juego del equipo. Entonces aquí sí que es verdad que Stiller 93 toques por partido de media, percentil 97, top. Pero Reinders nos vamos a que
da 53 pases por, o sea, da 53 toques por partido, un poquito más de la mitad de lo que hace Stiller, y se coloca en percentil 29, o sea, toca muy poco balón comparado con otros mediocampistas. Pero ya nos vamos a regates, más de uno por partido, colocándose en el percentil 83, ya empieza a destacar, mientras que Stiller un poquito más de medio por partido, colocándose en percentil 92, promedio total. Conducciones progresivas, o sea, conducciones hacia la portería rival, pues Reinders 3,11 por partido, colocándose en el percentil 97, o sea, es de los jugadores que más conducen, de los mediocampistas que más conducen hacia la portería rival, más de 3 por partido, percentil 97, está en el 3% que más lo hacen, mientras que Stiller 1,44, o sea, la mitad que Reinders, colocándose en percentil 66. Y luego conducciones a área, o sea, ya no es solo conducir hacia la portería rival, sino conducir hacia la portería rival y meterte en área rival con tu conducción. Reinders 0,74 por partido, colocándose en el percentil 96 de los jugadores que más conducen de fuera dentro del área, y Stiller 0,16, colocándose en el percentil 54. Entonces vemos que en cuanto al tema de regate, en cuanto al tema de conducción, Reinders es un jugador mucho más potente, pero lo que digo, o sea, al final lo que se supone que está buscando el Madrid es un organizador, si no, para box to box, para jugador con tanto recorrido, tienes a Bellingham, tienes a Valverde, incluso tienes a Arda Güler, o sea, tienes varios perfiles, lo que te falta es un perfil más Stiller, que lo único que tienes es Dani Ceballos, entonces no tiene demasiado encaje o sentido, creo yo, de momento, Reinders en el Real Madrid. Ya nos vamos a ir al ataque, que también es importante, las cifras que hace cada uno, y nos vamos a que en goles Reinders mete casi 0,3 goles por partido, o sea, más o menos cada 3 partidos y poquito Reinders mete un gol, o sea, cada 3 partidos y medio, cosas así, Reinders mete un gol, colocándose en percentil 95, o sea, estilo Jude Bellingham totalmente, mientras que Stiller mete 0,05 goles por partido, o sea, es muy raro verle meter un gol a Stiller colocándose en percentil 44, o sea, vemos que Stiller en este caso está en un promedio, en un mediocampista que no destaca como goleador, mientras que Reinders está en la élite de los mediocampistas goleadores. Pero en el tema asistencias, Reinders está bastante bajito, con 0,09, colocándose en percentil 57, mientras que aquí Stiller 0,21, colocándose en el percentil 92, o sea, cada 5 partidos da una asistencia a Stiller, mientras que Reinders es prácticamente una cada 10 partidos. Entonces aquí Stiller sí que es superior, y en acciones a la creación de gol, que ya sea con regates, ya sea con pases, ya sea con lo que sea, o sea, cualquier cosa que acabe en la creación de un gol, vemos que Reinders 3,15 por partido, acciones para la creación de gol, pues 0, o sea, percentil 79, bien, un promedio alto, mientras que Stiller 3,85 con un promedio de 91, o sea que incluso aquí es superior Stiller. Sí que es verdad que Reinders tiene más formas de hacerlo, ¿no? Porque puede ser con un regate, puede ser con un pase, puede ser con un chut, pero Stiller es un poco más plano en este sentido, que normalmente lo genera a través de un pase, pero aún así genera más acciones de gol por partido. Y luego nos vamos a los pases clave, donde, pues de nuevo aquí, que esto lo habíamos visto antes, Stiller muy superior, casi 2 por partido, colocándose en el percentil 93, y Reinders 1,24 por partido, colocándose en el percentil 72. Y si nos vamos al tema defensivo, ninguno destaca, la verdad. O sea, en el tema defensivo, ya para terminar, porque también es importante, en intercepciones gana Reinders, pero llegando casi a una por partido, percentil 50. En recuperaciones, pues gana Stiller, 4,82 por partido, percentil 43, y Reinders percentil 3, o sea, de los que peor del mundo. En tackles, entrada al suelo directa, pues vemos que Reinders 0,34 por partido, con un 1, está el peor, o sea, el peor mediocampista de las 5 grandes ligas europeas en este apartado, o uno de los que peor, y Stiller un poquito mejor, casi el triple que Reinders, pero aún así percentil 17. Y en cuanto a los despejes por partido, Reinders no llega a un poquito más de medio por partido, hace un poquito más de medio por partido, colocándose en percentil 5, y Stiller pues hace 1,5 por partido, colocándose en percentil 20. O sea, ninguno destaca en el apartado defensivo, y en cuanto al apartado de creador de juego, sin ningún tipo de duda, Stiller es un jugador muy superior. O sea, no estoy diciendo que Stiller sea mejor que Reinders, o sea, no estoy diciendo eso. Simplemente que si lo que el Real Madrid quiere es un creador de juego,
no tiene sentido traer a Reinders. Reinders es un perfil Jude Bellingham, es como muy parecido a Bellingham, pero te diría que bastante más rápido que Bellingham. Lo que pasa que luego con menos llegada, bueno, aunque tiene mucha llegada, pero bueno, creo que Bellingham en apartado defensivo es superior que Reinders, y bueno, tiene otras cosas Bellingham que no tiene Reinders, pero Reinders es un estilo Bellingham, pero más rápido. Es un jugador más flaquito, más rápido, que le ves que regatea más rápido. No te voy a decir que mejor, porque Bellingham regatea muy bien, pero sí que es más rápido, más conducciones más potentes y más eficaces a veces de lo que las hace Jude Bellingham. Me quedo obviamente con Bellingham, pero para que os imaginéis el tipo de jugador que es. Reinders, además, 27 años, 3 años más que Stiller, que tiene 24, que es lo que voy a cumplir yo este jueves, 24 años. Pero lo dicho, si lo que el Real Madrid de verdad quiere es un organizador de juego, no tiene sentido traer a Reinders. Es un perfil que ya tienes en el club, como Valverde, como Arda Güler incluso, y como Jude Bellingham. Sin embargo, si lo que quieres es un organizador y no quieres reconvertir a Bellingham en esa función de organizador, o crees que Ceballos no te da el nivel, pues Stiller es un jugador que sí que se ha demostrado que es de los mejores de Europa en esa función. O sea, lo hemos comparado con estadísticas, comparándole con los mediocampistas de las 5 grandes ligas, con todos, y Stiller, en cuanto al tema de distribución de juego, en cuanto al tema de pases, era élite. O sea, es de los del 5% de mejores jugadores con mejor pase y con más participación en el juego de su equipo. Entonces, ¿cuál encaja mejor en el Madrid? Pues yo creo que Stiller. Reinders es un jugadorazo, a mí me gusta más Reinders que Stiller, las cosas como son. Tú ves a Reinders y es un espectáculo, es un jugadorazo, pero creo que no tiene mucha cabida. Es un jugador que es box to box, le encanta recibir abajo, pero llegar mucho arriba, y esas son las zonas que ocupa Jude Bellingham. Entonces creo que se van a pisar un poquito más. Así que creo que Stiller es el jugador que necesita el Real Madrid. Es el Dani Ceballos de esta temporada, pero yo creo que puede incluso mejor que Dani Ceballos. O sea, entonces, ¿con cuál te quedarías? Pues Stiller es el Toni Kroos, es lo que necesita Toni Kroos, un jugador que has avalado por Toni Kroos, que Kroos ha dicho que es buenísimo, que está muy bien en el Stuttgart, y bueno, pues si el Real Madrid quiere hacer un fichaje, si Xabi Alonso ha pedido un organizador, obviamente el nombre es Stiller. Reinders es un jugadorazo, a mí me gusta más, pero encaja menos, no tiene ese perfil de organizador. Así que nada, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo, espero que no os haya hecho muy largo, muy denso, porque hay demasiados datos. Espero que os haya hecho entretenido y que sobre todo os haya servido para ver qué tipo de jugadores cada uno y cuál encaja mejor en el Real Madrid, para cuando veáis las informaciones, los que no tengáis muy catalogados a estos jugadores digáis, oye, pues Reinders no es tanto el perfil de organizador. O sea, si el Madrid quiere a Reinders como organizador, mal va el tiro. Si quiere un organizador, Stiller es el nombre. Si lo que quiere es un mediocampista de ida y vuelta con llegada, pues obviamente Reinders es el nombre. Pero nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, espero que le deis a like y comentéis cuál os gusta más o cuál creéis que encaja mejor en el Real Madrid. Mejor dicho, cuál creéis que encaja mejor en el Real Madrid. Así que nada, like y comentad, fundamental para que YouTube vea interacción en el vídeo y se lo recomienda a más personas. Si no estáis suscritos, suscribiros para no perderos contenido diario del Real Madrid, y nos vemos en la próxima. Like, comentad, suscribiros y nos vemos. Adiós.